Residuos peligrosos biológico-infecciosos son sobrantes y desechos que por sus microorganismos pueden dañar la salud y por lo tanto provocar enfermedades. Estos provienen de laboratorios, centros de salud y otros centros de investigación. Algunos ejemplos de estos elementos son la sangre, cultivos, utensilios punzocortantes y tejidos u órganos. Estos deben clasificarse en contenedores específicos para su transporte adecuado. Deben ser depositados en contenedores con símbolo y color específico y para que estos puedan ser ordenados y puedan prevenir algunos tipos de enfermedades para las personas que se dedican a esto. El proceso de manejo de transporte se clasifica en 6 pasos, que es la identificación, el envasado, almacenamiento temporal, recolección y transporte externo, tratamiento y disposición final. En los ABPBI se clasifican por colores que son rojo y amarillo. En esta clasificación dentro de los rojos están la sangre, que se envasan en recipientes herméticos. En los medios de cultivo se envasan en bolsas de polietileno. También están los residuos anatómicos y estos se envasan tanto en bolsas de polietileno como en recipientes hematológicos. Y también están lo que son los objetos punzocortantes que se ocupan recipientes rígidos de polipropileno. En la clasificación del amarillo está solamente los patológicos y se envasan en bolsas de polietileno y recipientes hematológicos. Dentro de estas clasificaciones también están los transparentes, que entran en los residuos del cuerpo humano y estos se envasan en bolsas transparentes de polietileno. Según lo establecido en la norma oficial mexicana 087 ESCOL SSA1 2002, el proceso de tratamiento de los residuos peligrosos, infecciosos y biológicos debe de realizarse en 6 pasos para evitar que estos puedan ser una fuente de infección, ya sea al momento de la muestra o al momento de su procesamiento, y cuidar la salud de aquellos que están en contacto directo con ella. Debe de realizarse en 6 pasos y están definidos de la siguiente manera. El primer paso es la identificación. Este debe de realizarse al momento de tomar la muestra y este debe de ser de acuerdo a sus características físicas al uso que se le haya dado. En este caso tenemos a los residuos no anatómicos, como las torundas con sangre o algunos hisopos que estén impregnados o empapados de algún residuo o de algún líquido emanente del cuerpo, es decir, líquido cefalorraquídeo, líquido sovial o sangre en este caso, que son los más comunes. En segundo caso tenemos a los residuos anatómicos, que según serían partes del cuerpo que pueden ser tomados durante una muestra quirúrgica y estos no deben de estar envasados en formol. El tercero tenemos a los residuos punzocortantes o residuos o instrumentos que se hayan utilizado en variante de la prueba. Cabe aclarar que con la reforma a la norma oficial mexicana quedan excluidos de residuos peligrosos, infecciosos y biológicos a las torundas con sangre secas o impregnadas de sangre en muy pocas cantidades, a los instrumentos de retención, es decir, alguna caja de Petri, algún matraz que se haya realizado para alguna muestra o alguna determinación, y a la orina o excremento de la persona a la que se haya realizado la muestra. Como segundo paso tenemos el envasado. Este debe de realizarse de acuerdo al residuo y a la clasificación que se le haya dado. Es decir, si tenemos residuos acuosos, deben de acomodarse en recipientes adecuados para residuos acuosos. Esto es decir, que son residuos que son ni en su totalidad líquidos ni en su totalidad sólidos. Si tenemos residuos sólidos en cajas herméticas,
o si tenemos residuos líquidos en bolsas que puedan mantenerlos sin evitar que se escurra, se rompa y pueda ser un foco de infección. Como tercer punto tenemos el almacenamiento externo, esto es decir, que son pequeños lugares que el hospital o el lugar donde se haya realizado la muestra debe de tener para que podamos almacenar durante un tiempo las muestras y en lo que las empresas o las empresas encargadas de la inoculación de los virus puedan llegar por ellas, transportarlas y darles su disposición final. Estos deben de ser recipientes con tapa con su debido color, su símbolo correspondiente y deben de ser colocados en una zona altamente aislada de agentes patógenos o de agentes que puedan proliferar el virus. En este caso no se deben de amontonar, no se deben de aplastar o evitar que pueda haber algo que las altere o que rompa en este caso el envase. Tenemos en este caso tres clasificaciones de acuerdo a la capacidad de los hospitales. Si un hospital es de 0 a 15 camas, el tiempo correcto que se debe de tener como temporal debe de ser de entre 30 días a lo mucho un mes, una semana. Si son de 15 a 60 camas, solo son 15 días, y si tenemos un hospital con más de 60 camas, el tiempo estimado solo es de una semana. ¿Por qué? Porque entre más pacientes haya, el peligro de que cuando se corra la infección e infectar a más es obviamente mucho más grande. Como cuarto paso tenemos a la recolección y al transporte externo, es decir, al momento en el que la empresa llega al hospital o al lugar donde se hayan realizado las muestras y las envía a las zonas donde se van a inocular. Tenemos que el personal debe estar altamente capacitado con el debido instrumental y del debido, es decir, con todo la vestimenta adecuada, es decir, si deben de llevar cofia, cubrebocas, guantes, batas blancas largas y en algunos casos se da que deben de llevar botas de hule para evitar el contacto con alguna parte del cuerpo y estas puedan infectar a la persona. Tenemos que deben de conocer altamente o a la perfección el tipo de residuo, el tipo de contenedor y la forma en la que se debe de envasar. ¿Por qué? Porque en dado caso de que se llegue a desconocer o llegue a haber una falla, esta puede ser perjudicial tanto para el transporte o al lugar donde se llega y causar que se propague el virus en el lugar donde se encuentre. En este caso tenemos que algunos cuidados muy importantes es evitar perforar las cajas o los recipientes herméticos, o que en el momento en el que se coloquen las bolsas plásticas se amontonen y se aplasten. ¿Por qué? Porque como llegan a contener residuos líquidos pueden explotar y se convierten en un foco de infección. Como quinto paso tenemos el tratamiento, es decir, que llegado al lugar donde se va a inocular, la empresa encargada de esto cómo va a actuar, es decir, qué procesos va a llevar a cabo para evitar, para desactivar ese virus, esa fuente de infección, y evitar que ésta se propague por el lugar. Y como último paso tenemos la disposición final. La disposición final es lo que se hace con los residuos, en este caso cuando ya son liberados de cualquier tipo de agente patógeno o virus que puedan ocasionar algún mal. Tenemos algunas excepciones, como pueden ser los residuos sólidos, como para toma de muestras. Por ejemplo, en los hospitales sí se puede realizar una disposición final o una esterilización de algunos materiales, como son las jeringas, pero sin la aguja. Estas deben de ser colocadas en un autoclave durante un tiempo estimado de 15 a 20 minutos a 120 centígrados para evitar que los agentes patógenos se mantengan en o hasta que las marcas de tinta o de las marcas de la medida de la jeringa sean completamente eliminadas y así podamos darnos cuenta de que ha sido retirada completamente el material o el residuo orgánico o infeccioso. Solo tenemos esta excepción. Con respecto a los demás residuos, después de que son inoculados los virus, estos ya pueden ser desechados como basura inorgánica, ya sea separada por orgánica e inorgánica, o ya vaya siendo el uso que se le vaya a dar a ese tipo de residuos. Tenemos...
Nuestra conclusión sería que el mal uso de los RPBI, residuo peligroso y infeccioso, es muy riesgoso para toda la comunidad en general del CC15, ya que estos residuos, a pesar de que se contienen en contenedores especiales, se pueden encontrar en el aire o solo con un pequeño contacto sin el equipo necesario. Con ese pequeño contacto, con esa pequeña respiración, podemos contagiarnos o infectarnos con ya sea el virus o la bacteria que tenga dicho desecho. No importa en qué área de la escuela estemos, si ya sea en un salón, en pasillos de la escuela o dentro de un laboratorio. Dentro de un laboratorio es más probable estar infectado o infectarnos. Pero sea como sea, no nos salvamos de ninguna manera. Y pues esta sería nuestra conclusión. Muchas gracias.